Dios les bendiga a todos. Siempre es una gran bendición de compartir la palabra de Dios. Hoy quiero compartir con ustedes lo que Pablo escribe a la iglesia tesalónica. Y esto lo encontramos en Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, verso 1 al 3. Y dice así: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracias y paz sea a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Esta epístola, Pablo escribe a la iglesia tesalónica para animarlos, edificarlos, felicitarlos y fortalecerlos, y dando gracias a Dios porque eran creyentes muy nuevos, recién convertidos a Cristo Jesús. Entonces, en estos versículos, Pablo escribe, si podemos verlo, 4 características o 4 elementos para el desarrollo y madurez del cristiano, ya sea individual o congregacionalmente. En primer lugar, encontramos ahí en el verso 1 y 2 la unidad y la comunión con Dios y entre hermanos. Ahí dice, en Dios Padre, en el Señor Jesucristo, dando gracias a Dios por vosotros en nuestras oraciones. Es muy importante, mis hermanos o amigos, en esta tarde, recordarles que la iglesia, cuando pasa situaciones, a veces están unidas o unidos los miembros, pero no están en comunión. Podemos estar bien unidos, pero cada quien con su manera de pensar y ver las cosas. No hay una meta, hay una falta de adoración verdadera a Dios. Entonces es muy importante la unidad y la comunión verdadera con nuestro Padre en Cristo y en el poder del Espíritu Santo. Entonces, el segundo elemento que vemos ahí es la obra de la fe. Bueno, la obra son las acciones y hechos que no tienen origen con nuestros propios pensamientos e intelectuales, o el intelectualismo, ni de nuestras habilidades naturales, sino que de la fe en Dios, en nuestro Señor Jesucristo, como fundamento para el trabajo que nos encomienda y que le agrada a Él. La obra de la fe. Santiago dice en capítulo 2, verso 17, así también la fe, si no tiene obra, es muerta en sí misma. El tercer elemento que podemos, o característica que podemos ver aquí en estos versículos de Pablo, es el trabajo de vuestro amor. Bueno, el trabajo, hermanos, las vidas son vidas que se tienen que construir en el amor de Cristo. Y el amor es un trabajo, es un proceso en la evangelización del mundo, en el discipulado de nuevos creyentes. Así en este caso, Pablo, que se está preocupando por estos nuevos creyentes en Tesalónica, se preocupa. Y también en el amor y construir el amor como buen testimonio del creyente maduro. Construir el amor para la obra en Cristo requiere mucho trabajo. Se necesita, ya sabemos, la regeneración, sabiduría, oración, un corazón humilde y una vida en obediencia para la madurez espiritual. Romanos 8:35 nos dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre?
o desnudez, o peligro, o espada. Pues es una pregunta para la iglesia y para cada uno de nosotros hoy día. Y también podemos ver el último elemento, el elemento número 4, en este pasaje de Pablo. Dice, nuestra constancia en la esperanza debe ser reposada en la venida de Cristo. O sea, la constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo más importante, mis hermanos. ¿De qué estamos esperanzados nosotros? ¿Estamos construyendo la esperanza que nos ofrece la vida natural en este mundo, en medio de este caos? ¿O estamos esperanzados en la venida de Cristo Jesús? Si es así, tenemos que alentarnos unos a los otros. Tenemos que animarnos unos a los otros. La iglesia está pasando hoy día, en estos tiempos, una debilidad, una inconstancia en los creyentes. Necesitamos oír nuevamente lo que dice Pablo a la iglesia. ¿Está usted hoy día motivado, animada en la venida del Señor Jesucristo? Sigamos entonces, si es así, animados y animadas en la esperanza que es en Cristo Jesús, en su venida, sigamos construyendo esta vida en unidad y comunión con Dios entre hermanos. Hagamos la obra como la razón de nuestra fe en Cristo Jesús. Sigamos trabajando en la construcción del amor verdadero, según la palabra de Dios, que tanto hace falta en los corazones de muchos hoy día. Y la perseverancia en la esperanza de la vida en la vida de nuestro Señor Jesucristo y en nuestra vida, preparándonos, congregándonos, instruyéndonos, sirviendo a Dios, sirviendo unos a otros y orando también unos por otros. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Que seas tú, oh Dios, haciéndonos el hombre, la mujer, tus hijos como tú quieres, con el poder de tu Espíritu, oh Dios. Ayúdanos a construir el amor para estar en comunión contigo, en armonía con los hermanos y la paz que anhelamos. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga.